Queridos hermanos y hermanas, siempre la palabra de Dios es un banquete para nosotros que nos alimenta espiritualmente porque nos orienta sobre aspectos importantes de nuestra vida de fe. En la lectura de hoy, pues tocan temas importantes que deben mover nuestro ser cristiano, aspectos que no podemos dejar de lado. Y el profeta Amós, que escuchamos también el domingo pasado, ha estado insistiendo en el tema, nos abre, digamos, podríamos decir, una orientación hacia un mensaje social. Y eso caracteriza también al profeta Amós. Este mensaje social es un auténtico profeta, porque ve cómo van las cosas y asume también la misión de guiar al pueblo en nombre de Dios. El tema de hoy es la desigualdad, la indiferencia. Podríamos tomar esos dos aspectos importantes, la desigualdad y la indiferencia. El profeta evoca el tema de la desigualdad. En su tiempo, pues las cosas, la gente estaba tranquila, en paz en Israel, pero el profeta observa la desigualdad en que vive la gente. Un grupo que lo tiene todo y el otro grupo que no tiene nada, la mayoría, como siempre. Gente que pone su confianza en las cosas y se olvida de que los demás existen. Y esta es la crítica que hace el profeta, el lujo en el que están los ricos, los poderosos, los que tienen el poder, y también la miseria que vive el resto. Decíamos un mensaje social fuerte. La desigualdad. En el mundo de hoy lo vemos en todas las esferas. Es decir, países riquísimos, una vida pues holgada, otros que tienen menos, pero yéndonos también a esferas más nuestras. En nuestro país, gente que vive como quiera, con todo en sus manos, mucho lujo, muchas cosas, y la gran mayoría pasándola mal. Y así vamos bajando hasta llegar a nuestra propia realidad, que es el punto determinante. Vivimos en un mundo de desigualdad. Eso es, un mundo de desigualdad a todos los niveles. Nuestro país avanza, pero crece estrepitosamente la desigualdad. Y eso entonces denuncia a los que gobiernan, porque si bien se presenta mucha prosperidad, por otro lado hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza. Entonces a ese abismo es el que tenemos que ir estrechando, el abismo de la desigualdad. Entonces decía que la palabra de Dios no se queda baja hasta lo más, toca nuestra propia vida. Entonces hay que verla desde arriba y desde hacia abajo. Porque la invitación que nos hace la palabra es cómo nosotros podemos trabajar para ir estrechando la desigualdad. Y entonces nos toca a todos, de una u otra manera. Esto para no fijar nada más en lo que sucede fuera, sino también en lo que sucede dentro. La lectura entonces nos invita a descubrir las desigualdades que hay entre nosotros, la opulencia, la comodidad en la que viven unos y la marginalidad en que viven otros. ¿Qué podemos hacer? Algo siempre podemos hacer y por eso la palabra nos interpela. ¿Qué podemos hacer? Hay familias que viven, incluso en la misma familia hay gente que tiene más y otros que tienen menos.
¿Qué podemos hacer? Los padres tienen hijos, unos que están muy bien y otros que están regular y otros que quizás están así. ¿Qué podemos hacer para ir estrechando esas desigualdades? Porque la realidad es que Dios nos quiere bien a todos. Dios quiere que tengamos lo indispensable todos. Entonces, para eso entonces se necesita confianza en Dios, desprendimiento, sentido de justicia, de derecho, austeridad. Para alcanzar igualdad y equidad, tienen que darse entonces estos otros valores. Sentido de justicia, es decir, justicia social, solidaridad. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy bien, tú debes estar bien. Yo tengo, tú no tienes. ¿Qué puedo hacer por ti? De eso se trata. Tú estás cómodo, yo no estoy cómodo. ¿Cómo podemos franquear y mejorar tu situación? Y esto nos encara a todos, sobre todo como iglesia también. Hay iglesias pobres, iglesias ricas, por la gente que vive, porque la iglesia la formamos nosotros. Entonces, la solidaridad. Hay iglesias que tienen muchas vocaciones, muchos sacerdotes. Hay iglesias que tienen menos. ¿Qué podemos hacer? Hay personal en un lugar, en otro hay menos. ¿Qué podemos hacer? Entonces, la lectura, esta primera lectura, no solamente nos pinta el panorama de desigualdad, sino nos convoca, nos conmueve a ver ante estos abismos ¿qué podemos nosotros hacer para estrecharlo? Tender puentes. ¿Cuáles son los puentes que yo puedo tender para acercar al otro a mí? Para hacerme más cercano, más igual. Porque ¿quién soy yo para pensar que soy el privilegiado y que Dios me lo dio a mí, a otros no? No, porque Dios es Padre. Dios quiere que todos vivamos, tengamos lo indispensable. Nos interpela a todos los niveles, ¿sí? Desde los más simples, de los que tengan menos, hasta los que tienen más. Es preguntarnos, Señor, ¿qué yo puedo hacer para alcanzar, para que haya más igualdad en este mundo, más equidad en el entorno donde vivo? ¿A qué tú me invitas? Ahí está entonces la pregunta para nosotros aplicar esto. No olvidemos entonces, se necesita solidaridad, desprendimiento, sentido de justicia, mucho sentido de justicia y no ser indiferente. Y ese tema entonces viene retomado como Jesús lo sabía hacer con una parábola, el modo de enseñar de Jesús. Ya esta parábola uno la predica tanto que de seguro se repite, pero hay un mensaje que no se puede cambiar, que es el que viene cada vez, es el que está ahí. Y que tenemos que mirarnos como si fuera un espejo en esa palabra. El rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba, y el mendigo Lázaro que estaba echado a la puerta de este rico opulento que tenía todo. Aquí no se mencionan faltas del personaje rico. No se está diciendo que mataba, que hacía esto, lo otro. No. Simplemente es rico y nada más. Entonces, ¿qué llama la atención de entrada en el texto? Que el rico no tiene nombre. Un hombre rico, y no se dice más nada, se describe cómo vivía. Y el pobre sí tiene nombre.
Un detalle. Porque en el orden social, hoy, en el que todos vivimos, los ricos tienen nombres. Las personas que ostentan poder tienen nombre. Son importantes, tienen nombre, tienen apellido, tienen buen abolengo, son reconocidos, no son anónimos. La sociedad le da nombre a los importantes, a los poderosos, a los que tienen de todo, tienen nombre. Entonces, ven cómo la balanza se tuerce. Para Dios, entonces, tiene nombre. El pobre tiene nombre. Los pobres tienen nombre. Dios se fija en ellos. Esa parábola también nos quiere hacer ver los contrastes en lo que nosotros vivimos. Bien, ya hemos dicho que la actitud fuerte de este hombre es la indiferencia. Tiene todo, pero no ve a Lázaro mientras vive y se banquetea y todo. No lo ve y está a su puerta. Y cuando dice no lo ve, de seguro que lo veía, pero no reparaba en él, es decir, no le importaba. A eso se refiere aquí el ver. Ver, cuando el ver nos mueve interiormente, porque hay muchas cosas que la vemos y no pasa nada, porque estamos pendientes de otras cosas. Hay otra cosa más importante en ese momento. Yo le voy a hacer una anécdota acá rápida, calientita. Cuando yo me paré ahí ahorita, vi la catedral, así digo, wow, Cueva, qué linda está la catedral, qué lindo está el fondo. Dice, pero así estaba ayer. Pero yo ayer no la vi así. Yo estaba con otro tema ayer, es decir, estaba en la celebración como tal y no me fijé en esos detalles. Un ejemplo para que veamos que cómo la indiferencia nos arropa y a veces uno está en lo suyo y se olvida de las tantas cosas que están sucediendo a tu alrededor, y puede pasar con las personas que a veces conocemos el mundo entero, lo que pasa en el mundo entero, en Gaza, en Ucrania, en todo, a todos nos pasa, estamos mirando noticias y viendo lo que pasa por todos los lados, pero a veces ignoramos lo que pasa con el vecino que está ahí, ahora con esos edificios grandes, que uno no sabe lo que pasa, ¿sí? Entonces no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso esta parábola no está tan lejos de nosotros. Y sin mala voluntad, no porque decir, no, si a veces nos despertamos y nos damos cuenta, actuamos y hacemos. Se necesita entonces, el Señor nos está pidiendo una mirada atenta, panorámica, como la de Él, que veía todo. Por eso el buen samaritano que vio al que estaba en el camino. Entonces el pecado de este hombre era la indiferencia. Él estaba en lo suyo y preocupado en lo suyo, y Lázaro pues estaba ahí, como nos pasa a muchos. Los Lázaros están ahí, pero ni siquiera le conocemos, y tienen nombre. Los Lázaros tienen nombre. Y cuando esta parábola repara en que tienen nombre, quiere decir que hay personas que nosotros conocemos, que sabemos cómo se llaman, sabemos dónde viven, sabemos dónde están, y podemos pasarla por alto. Ahí está la gravedad que denuncia esta parábola, la indiferencia. Yo tengo resuelto mi problema, bueno, sálvese quien pueda. ¿Qué voy a hacer yo? Como dijeron los discípulos, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué yo voy a hacer? Entonces siempre se puede hacer algo. Y no hay que comenzar por arreglar el mundo entero.
Hay que comenzar entonces a dar pasitos. Y ahí es donde se le puede sacar provecho a este texto. Sí, dado que el texto de hoy es un mandamiento, podríamos decir. Es un mandamiento, esta palabra de Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo practicar esta palabra? La palabra de Dios siempre se puede poner en práctica. Entonces, se me ocurre que por ahí también, hasta con nuestra familia comencemos. Y preguntémonos, ¿hay Lázaros en nuestras familias? Dentro del conjunto de hijos, de hermanos, ¿hay Lázaros sumergido en la marginado y la indiferencia por etiqueta también, que a veces nosotros podemos? Él se lo ganó, él vive así, que ahí. Entonces, el Señor quiere que superemos eso. Él se lo ganó, o él hizo ese camino. Aún así el Señor quiere que hagamos algo, porque nosotros somos buenos. Y si alguien se equivocó, nosotros no nos tenemos que equivocar, porque nos equivocamos. Si alguien coge un camino errado, derrocha o lo que sea, y nosotros decimos, allá él, ese es un camino errado. El camino correcto es ver siempre qué se puede hacer con él. No ser indiferente. Eso es lo que tenemos que meternos acá. No ser indiferente. Porque esa indiferencia pasa del plano humano al otro plano. Entonces, la línea la vamos construyendo aquí. El abismo lo vamos construyendo aquí. Porque aquí es que nosotros experimentamos las grandes diferencias en este mundo. Los marginados, los poderosos, aquí están las diferencias. Entonces, allá serán mayores, infranqueables, inmenso el abismo. Entonces, si tratamos de franquear, de acercar la diferencia aquí, allá tendremos a Abraham, que vamos a ir al cero de Abraham. Ahí llegaremos, destino final. Entonces, es un diálogo interesante, plantea otro tema, la conversión. La conversión por la palabra. El rico ya desahuciado, perdido, entonces ahí siente, le viene una actitud solidaria. Envía al padre Abraham donde mis hermanos. Y le dice, ahí está Moisés y los profetas. Es decir, la palabra de Dios. Moisés y los profetas en el tiempo de Jesús representaban la palabra de Dios. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no van a creer en un muerto. Interesante, esto a nivel de la palabra de Dios nos hace una síntesis interesante. El Antiguo Testamento es Moisés y los profetas, así se resumía. Entonces cuando dice el texto, si no creen a Moisés y si no creen a Moisés y a los profetas, no van a creer en un muerto. El Nuevo Testamento es Jesús. Ahí está la síntesis. La Biblia del Antiguo y Jesús. No van a creer ni a un muerto. ¿Cuál es? Jesús murió y resucitó. Y sin embargo, no lo creemos. O nuestra fe todavía es tiene mucha nebulosa. Por eso, creer en la palabra. La palabra nos orienta. La palabra nos habla. En la palabra están las orientaciones que nosotros debemos poner en práctica. Creyendo a la palabra, creemos también a Jesús, porque la palabra nos lleva a Jesús.
Él mismo la explicó. Pensemos en el texto de Maús. Qué torpes son. ¿Acaso esto no tenía que suceder? Y les explicó las escrituras para llegar a Él, el muerto que resucitó. Entonces esto para nosotros hoy, es decir, tiene también esa motivación. Tenemos la palabra. Si no creemos a la palabra, no vamos a creer en aquel que murió y resucitó, Jesús, que camina con nosotros. Por eso también la palabra de hoy nos mueve a la fe. Y es por esa fe en Jesús que murió y resucitó que también somos capaces de poner en práctica la solidaridad para vencer el abismo que hay de inequidad, para ser solidarios, ser sensible, es decir, tener mirada inclusiva frente a aquellos que sufren, poder descubrir los Lázaros que están con nosotros. Ya decía, hagamos ejercicio en nuestras familias, en nuestro vecindario, donde viven los Lázaros, en nuestro sector, en nuestros vecindarios, donde viven los Lázaros en nuestra parroquia, donde están los Lázaros de nuestros barrios, los excluidos. Ahí quiere el Señor que lleguemos, motivado por esta palabra que hemos escuchado. Que Él nos ayude a comenzar a poner en práctica desde el lugar donde estemos. Amén.